Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos a este programa de la Iglesia Nazaret Central. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo en YouTube y también en Facebook. Y a la mayoría que nos ven en diferido esta tarde o durante la semana de aquí de Guatemala o de diferentes lugares. Que el Señor les bendiga ricamente. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Ya estamos casi en el último mes del año. Increíble, increíble. Bueno, déjenme hacer una breve oración y vamos a comenzar el tema de hoy. Y tenga su Biblia, porque siempre aquí enseñamos lo que está en la Biblia. Tenemos que aprender a manejar la Biblia, a usarla. Así que mientras tanto, busque su Biblia, téngala por ahí, vamos a estudiar en el libro de Gálatas. Quizás usted se pregunta, ¿y eso está en la Biblia? Sí, el libro de Gálatas es un libro del Nuevo Testamento. Está después de 2 Corintios, así que busque o tenga allí listo para buscar el libro de Gálatas. Así que oramos, pedimos que el Señor nos guíe y estudiamos el tema del día de hoy, que espero que el Señor les hable. Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente por este día, tu día, el día que hiciste tú. Y tu palabra dice que nos gozaremos y nos alegraremos en este día. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos ser receptores de tu palabra, tierra fértil, y que se produzca el fruto que tú quieres que se produzca. Que seamos receptivos a tu voz y que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyéndoles un versículo que está en el libro de Gálatas, donde Pablo les dice algo muy interesante a los creyentes que vivían en Galacia. Hoy es el país de Turquía, allí en Europa. Pablo les escribe una carta que se llama a los Gálatas y allí encontramos algo y lo que leemos es que ellos no eran felices, eran unos miserables cristianos, porque Pablo les dice algo muy interesante y les hace una pregunta interesante que es la cual queremos analizar el día de hoy. Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 15. Gálatas 4:15, Pablo les dice algo que es lo que nos llama la atención a nosotros hoy. Y dice así, pues bien, dice Pablo en Gálatas 4:15, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Entonces, esto nos muestra que ellos eran felices, tenían entusiasmo, el fuego del Espíritu estaba avivado en ellos. Pero algo sucedió. Ahora, cuando Pablo les escribe, están deprimidos espiritualmente, desanimados, están tristes, como muchos cristianos, que cuando aceptan a Cristo están eufóricos y pasa el tiempo y parece que se les va acabando el fuego. Y eso es lo que sucedió aquí. Por eso es que queremos hablar hoy de este tema y el título de este mensaje es ¿qué sucedió con todo ese entusiasmo? ¿Qué sucedió con todo ese entusiasmo? Y la pregunta es eso, ¿qué causó en los Gálatas perder el entusiasmo? Porque muchos cristianos han perdido el entusiasmo hoy, y yo espero que a usted y a mí no nos suceda igual. Así que vamos a hablar un poco sobre lo que causó, porque Pablo nos dice lo que causó que perdieran el entusiasmo. Y Pablo nos dice eso, porque hoy es la causa por la cual muchos cristianos pierden el ánimo. Y queremos analizar esto para que no nos suceda. O si hemos perdido el ánimo, que lo recuperemos. Así que la pregunta es esa. ¿Qué causó que ellos perdieran el ánimo? Y estos hermanos cristianos de Galacia, los Gálatas, fueron convertidos al Evangelio por predicación de Pablo. Podemos leer algo de ellos en el libro de Hechos de los Apóstoles también. Y ellos recibieron el Evangelio con gozo, con alegría, estaban contentos. Pero ahora estaban ya tristes, infelices. Y lo que usted no se imagina es que lo que causó que ellos perdieran el entusiasmo es algo tan simple, que es la causa por la cual muchos cristianos hoy pierden el entusiasmo también. Y lo que ellos les produjo que perdieran el entusiasmo fue una razón. Una falsa enseñanza, nada más. Una falsa enseñanza se introdujo allí en la iglesia y eso causó que perdieran el entusiasmo.
y los problemas que ellos tuvieron fueron todos resultados de eso. Y todo el libro de Gálatas, Pablo les habla sobre eso. Y Pablo les va a hablar acerca de estas situaciones. Y es interesante que esto se ve mucho en el Nuevo Testamento, donde las nuevas iglesias, cuando vamos leyendo el Nuevo Testamento, las nuevas iglesias siempre eran invadidas por falsos maestros que introducían falsas enseñanzas o sus propias deducciones o interpretaciones bíblicas. Y como resultado muchas iglesias siempre tenían confusión y esto hacía que muchos cristianos cayeran a la infelicidad. Claro que el originador de todo siempre es el mismo diablo. Lo interesante que el problema, o desde ese problema en los días de Pablo, cuando él escribe la carta, hasta hoy, los problemas siempre estos han estado en la iglesia. Y todo se resume en esto, una falsa enseñanza. Este es un tema muy amplio, pero quiero ser breve y quiero hablarles de algunos puntos. Primero, ¿qué formas toman hoy las falsas enseñanzas que se introducen en las diferentes iglesias? Primero, las formas que toman las falsas enseñanzas. Y luego voy a hablar de cómo las enfrentamos. Pero primero, ¿cuáles son las maneras o cómo se introducen las falsas enseñanzas? Vienen de muchos colores y sabores, pero quiero dividirlas en dos. Primero, negar las verdades bíblicas o las doctrinas bíblicas, o mezclarlas con otras. Por ejemplo, una doctrina bíblica es muerto al pecado, vivo para Dios. La encarnación de Jesucristo. Jesucristo 100% Dios, que es la divinidad de Jesús, o 100% hombre, la humanidad de Jesús. La seguridad de la salvación es otra doctrina bíblica. Justificados por fe, no por obras, es otra doctrina bíblica. Ofrendar generosamente es otra doctrina bíblica. Y muchas veces introducen enseñanzas en las iglesias que niegan esas enseñanzas o que las mezclan con otras, no bíblicas. Pero la otra manera en que se introduce una enseñanza falsa, que fue el problema aquí de los Gálatas, y es el problema también muchas veces hoy en día en las iglesias, es al evangelio, agregarle algo más. Noten, las enseñanzas falsas se introducen negando doctrinas bíblicas o mezclándolas, y segundo, agregar algo a la doctrina bíblica o al evangelio. Y ese fue el problema que Pablo enfrenta aquí. Los maestros bíblicos en la época de Pablo iban de iglesia en iglesia, y lo vemos en otros libros del Nuevo Testamento, y decían, sí, lo que Pablo dice es cierto. Él está predicando la verdad, está predicando el evangelio, pero no es suficiente. Hay que agregarle algo para que alguien tenga la plenitud del evangelio y pueda vivir la vida cristiana en santidad y en gozo. Hay que agregarle algo. Y lo que ustedes tienen que agregarle, les dijeron a estos de Galacia, era un rito judío, la circuncisión, para que experimenten la plenitud del evangelio. Sigan creyendo en lo que Pablo les dijo, sigan creyendo en lo que creen, pero no es suficiente. Hay que agregarle algo más si ustedes quieren ser verdaderos cristianos. Si quieren recibir las verdaderas bendiciones, deben circuncidarse. Ese era el error que Pablo enfrentaba, por el cual escribe todo el libro de Gálatas. Ellos, los de esa iglesia, venían de un trasfondo pagano. Lo podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eran paganos, no judíos. Y que cuando se convertían al evangelio, aceptaban el evangelio por fe, y llegaban los falsos maestros cristianos o pseudo cristianos y decían, sí, está bien lo que ustedes hicieron de aceptar a Cristo, pero tienen que aceptar ciertos ritos judíos para ser realmente cristianos, como por ejemplo la circuncisión. Si no lo hacían, ustedes no son realmente cristianos. Noten ustedes. Y esto fue lo que Pablo empieza a atacar ahora. Esos falsos maestros obligaban a los cristianos a circuncidarse. Y entonces ellos se sometían a ese rito. Y eso causaba perturbación y confusión en ellos.
Y ahora eran infelices y estaban tristes porque ellos sabían que no era necesario, pero les decían que había que hacerlo y todo eso causó tanto alboroto y desánimo que Pablo les escribe lo que les dije en Gálatas 4:15. ¿Dónde está todo el entusiasmo que tenían antes? Era por la falsa enseñanza. Y a Pablo le molestó tanto, tanto, que Pablo les escribe con tanta energía este libro. Este libro que escribe Pablo no es como los otros que él escribió en el Nuevo Testamento. En los otros libros Pablo habla y alaba a las iglesias cuando escribe o les agradece por algo. Aquí en este libro no hay nada de eso. El libro de Gálatas es un total regaño de Pablo a esa iglesia. Pablo está ocupado en enseñarles la verdadera libertad de Cristo. Pablo les escribe en el libro de Gálatas y siempre cuando leemos el libro hay dos contrastes, lo verdadero y lo falso. Y Pablo habla allí del espíritu o la carne, la libertad en Cristo o la esclavitud, la fe sola o las obras, etcétera, etcétera. No hay alabanza de Pablo a ellos. Pablo está enojado con ellos. En el capítulo 3 de Gálatas, al inicio usted puede leer, capítulo 3, Pablo les dice 2 veces, torpes, torpes. Imagínese, Pablo está enfadado con ellos. No hay tiempo para entrar en detalles, pero quiero leerles lo que Pablo les dice en Gálatas 1, 18 y 19. Miren en Gálatas 3, les dice torpes. Miren en Gálatas 1, 18 y 19 lo que Pablo les dice. Aquí no hay un espíritu de gracia o de dulzura. Pablo les dice en Gálatas 1, perdón, yo dije 18, no, es Gálatas 1, 8 y 9. Si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo baja y predica un evangelio distinto al que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, si alguien les anda predicando un evangelio distinto, que caiga bajo maldición. Noten, Pablo está eufórico, enojado, molesto. ¿Por qué? Pablo les escribe con tal fuerza y enojo porque está en juego la posición de un cristiano en la vida. Pablo es intolerante con esto. Y esto es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una herejía, no hay una herejía en el Nuevo Testamento que de alguna manera nos encuentre hoy en las iglesias, en versiones actualizadas. ¿Escuchó bien? Las herejías de esos falsos maestros en el Nuevo Testamento o aquí en Gálatas, las encontramos hoy en las iglesias. ¿Quiere que le dé algunos ejemplos? Pero agárrese fuerte. Me escribí algunos ejemplos para no olvidarme de algunos que quiero mencionar. Aquí va una herejía donde se le agrega la obra de la salvación. El adventismo o los sabatistas con el día séptimo. Si todo está bien con Cristo, pero hay que agregar un día, el séptimo. Eso es una herejía. El catolicismo romano, con su insistencia en obedecer sacramentos, extra Biblia. Yo ya he enseñado de esto. El catolicismo romano dice, sí, está bien el evangelio de Cristo, está bien, nació y murió por nuestros pecados, pero hay que cumplir sacramentos, hay que creer en los santos, hay que creer en la Virgen María y su Inmaculada Concepción, etc. Eso es agregar al evangelio. ¿Y las iglesias evangélicas? También. ¿Cuántas iglesias enseñan que el bautismo de infantes o de adultos es la manera para ser salvos? Y muchos cristianos, y yo lo veo en la actualidad, creen que no son salvos porque no se han bautizado. No estoy diciendo que no hay que bautizarse. Es símbolo de obediencia a Cristo. Pero no es necesario para la salvación. Eso es un agregado. Hablar en lenguas es esencial para demostrar que tengo al Espíritu Santo. Eso es un agregado al Evangelio. Otro, ningún cristiano debería enfermarse si tiene fe. ¿Escuchó eso? ¡Ja! ¿Cuántas veces? Eso es un agregado al Evangelio. Si ofrendo con generosidad se me acabarán los problemas. Eso se dice en las telemaratones. Eso es un agregado al Evangelio. No estoy diciendo que la Biblia enseña que hay que ofrendar con generosidad, pero no dice que se me van a acabar los problemas si lo hago. Pero eso es lo que uno escucha cuando se pide dinero. Quiere más. La mujer no puede enseñar. Eso es un agregado.
Si eso sería así, habría que quitar a todas las maestras y profesoras de colegios y de universidades. ¿Quiere más? Para que Dios escuche mi oración, tengo que cambiar la voz y orar así con todas las emociones y si es posible llorar para que Dios me escuche. Eso es un agregado al Evangelio. Estándares que se ponen para la adoración o la alabanza. Usar cierto tipo de vestimenta en un culto, o que la mujer tiene que usar cierto tipo de vestimenta o que no se puede maquillar. Eso es un agregado al Evangelio. Le voy a decir otra, que la mujer cuando tiene su periodo o su menstruación no puede servir en un ministerio. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Yo lo escuché, ¿sabe dónde? Aquí. Aquí lo escuché cuando llegué a esta iglesia hace unos 12 años. Fui a una clase de membresía y eso se estaba enseñando. Gracias a Dios ya no se enseña. Pero ahí se enseñaba a las mujeres que si se decían miembros de la iglesia, cuando ellas tenían en ese domingo su periodo, no podían servir. O sea, imagínense, le voy a dar un ejemplo. En este momento, o antes de la pandemia, aquí en la iglesia se congregaban un poco más de 2000 damas, señoritas, señoras. Un poco más. Supongamos que 2000 que tuvieron su periodo. En un mes hay 4 domingos. En promedio, por domingo, más o menos unas 500 mujeres que venían aquí a la iglesia tenían su periodo. ¿No es cierto? Entonces, de esas 500 mujeres en ese domingo no podían enseñar, ofrendar, cantar, aconsejar, enseñar, cantar en la alabanza, nada. ¿Por qué? Porque estaban con su periodo. Eso es una herejía. Eso es agregarle al Evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Quiere más ejemplos? Dietas especiales, que la Biblia me prohíbe comer esto, que me prohíbe lo otro. Yo ya he enseñado de eso. Eso es otra herejía. Todos estos ejemplos, y hay más, son ejemplos de legalismo que comenzó ya en el Nuevo Testamento. Son cargas a los cristianos enseñándoles y pidiéndoles demandas de su carne para que cumplan con esos requisitos que son necesarios para ser un verdadero cristiano. Esto no es teoría, este tema de hoy, esto es muy práctico para todos nosotros, porque ya lo vemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Y lo que hoy vemos son las versiones actualizadas de esos problemas, como el que Pablo enfrentaba y atacó allí en el libro de Gálatas. Muchos cristianos pasan por estas experiencias que yo recién les comenté. Muchos cristianos las están viviendo hoy. Cuando escucharon el Evangelio, por fe, lo aceptaron con gozo, con alegría. No podían creer que el pasado quedó atrás, que Dios les perdonó, que ahora les da una limpia conciencia y los pecados son perdonados y van rumbo al cielo. Experimentaron el gozo de la salvación, pero con el paso del tiempo en las iglesias se les han puesto cargas para que cumplan. E hizo que los cristianos se vuelvan confusos, tristes, desanimados, porque se le estaban agregando cosas al Evangelio. Y muchas veces, los que estamos firmes en la enseñanza del Nuevo Testamento, aunque no aceptamos las falsas enseñanzas, como yo les dije recién, podemos estar un poco infelices porque nos pueden perturbar o no sabemos a veces cómo responder a la gente para ayudarles. ¿Por qué? Falsas enseñanzas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos a estas clases de posturas para no caer en la infelicidad de los de Galacia? ¿Cómo enfrentamos las falsas enseñanzas? ¿Qué hacemos? Bueno, primero les hablé de las formas que toman las falsas enseñanzas. Ahora, segundo, porque el problema es un problema de la autoridad. ¿Quién es mi autoridad? Por eso, segundo, para enfrentar las falsas enseñanzas, debo reconocer que la Biblia es la autoridad final. La Biblia. Como yo hablé del catolicismo romano, en el catolicismo romano la Biblia no es la autoridad final. Es la Biblia más la Iglesia, con sus dogmas. ¿Okay? En muchas iglesias es la Biblia más los estatutos, o la Biblia más las tradiciones. Y usted y yo debemos llegar al punto de reconocer que no nos debe definir
en las doctrinas o en la práctica cristiana, las emociones o las experiencias, sino la autoridad. La Biblia es la autoridad. Y Pablo lo deja en claro desde el primer capítulo de Gálatas, cuando él escribe en Gálatas 1, versículos 11 y 12, lo siguiente. Gálatas 1, 11 y 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es un invento humano. Yo no lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó a mí por revelación de Jesucristo. Noten ustedes, usted y yo, aparte del Nuevo Testamento, no tenemos otra norma de conducta para la iglesia. Punto. El Nuevo Testamento debe regir, claro que está basado en el Antiguo, pero el Nuevo Testamento debe regir cómo se vive en una iglesia y cuáles son nuestras doctrinas. Cualquier otra enseñanza, cualquier otro punto de vista, como todos los que yo le mencioné anteriormente, deben ser examinados, filtrados a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Punto. Así que, en primer lugar, ¿cómo enfrentamos una falsa enseñanza? Reconociendo que el evangelio es la autoridad. Segundo, reconocer, o en realidad este es el punto 3 de este tema, porque primero hablamos de la forma de las falsas enseñanzas, segundo, reconocer la autoridad de la Biblia, y ahora tercero, reconocer que la Biblia es suficiente. Ahí está todo. No hay que agregarle pensamientos modernos, perspectiva humana, erudición moderna. Las falsas enseñanzas siempre dicen que hay que agregar un poquito a la Biblia, añadirle algo más, para tener una experiencia agradable. Hay que meterle algo. Eso lo vemos continuamente en las enseñanzas, en radio, en televisiones cristianas, en muchas iglesias. Como que siempre hay que agregarle algo de nuestra parte, un esfuerzo humano. Y de esto yo hablé el domingo pasado. Como que no basta la fe. Un rito hay que agregar, un sacramento, una buena obra en una iglesia. No, nada de eso. Si hacemos eso, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 4, hemos caído de la gracia. Y lo dice claramente. La palabra de Dios contiene absolutamente todo, es suficiente para vivir la vida. Lo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. En aquel texto conocido, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, para que nosotros seamos enteramente capacitados para toda buena obra. La Biblia es suficiente. La Biblia es completa. No necesitamos nada más. Es más, los otros escritos pueden distraernos de la Biblia o conducirnos a caminos equivocados. La doctrina de la Biblia es suficiente para todo. Nos prepara para el más allá y para vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos. Pobre Pablo, estaba triste. Pablo les escribe allí en Gálatas, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Están diciendo, dice Pablo, que no sirvió lo que experimentaron cuando por primera vez ustedes aceptaron a Cristo y pusieron su fe en Él. ¿Dónde está esa satisfacción? Ahora la quieren encontrar en obras de la carne, como en la circuncisión, como en las obras que yo les comenté y tantos ejemplos que les di, mis hermanos. Y esto lo vemos hoy en muchas iglesias. Nosotros tenemos que reconocer que la Biblia es la autoridad y que es suficiente. El otro consejo, el otro punto 4, reconocer nuestra libertad en Cristo, no libertinaje, nuestra libertad en Cristo. Y Pablo de esto habla en el capítulo 5, cuando está llegando casi al final de la carta, y Pablo presenta todo su argumento y luego les dice en el capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad y no se sometan a algún yugo de esclavitud. No puedes comer eso. Sí tienes que comer aquello. Cuidado, el día sábado, cuidado con aquella obra. Si no, hay que hacer esto para ser más cristiano. Cuidado,
Cristo, con su muerte y con lo que sufrió, no nos va a sacar de una cárcel y nos va a meter en otra prisión para que volvamos a la esclavitud. Él nos libertó porque ahora somos libres, justificados para siempre. Por eso Pablo les dice, Cristo nos libertó. Vivamos en esa libertad. Y lo repite en Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes han sido llamados para ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones. O sea, la libertad de Cristo no es para volver a la esclavitud y no es para el libertinaje. Miren, las enseñanzas erróneas, mire bien, nadie, ningún pastor, maestro, profeta, consejero, apóstol, como quiera llamarse, nadie va a llegar un día a una clase o a una célula o a un culto, a un templo y va a decir, hermanos, les vengo a dar una falsa enseñanza. No, así no funcionan. Las falsas enseñanzas o las enseñanzas erróneas son muy sutiles y muy atractivas, créame, que parece que cuando uno las escucha, siente como que Dios está en uno y como que uno las necesita, ¿no es cierto? Haga un evalúo, encienda el televisor y vea algunos canales cristianos las cosas que están diciendo. Y dice uno, ay, eso es lo que necesito, eso es lo que necesito. Y cuando usted empieza a filtrar las enseñanzas con la Biblia, usted se agarra la cabeza porque dice, pero eso no está en la Biblia. Las falsas enseñanzas se introducen sutilmente, pero esclavizan. Porque cuando uno comienza no puede dejarlas. Y esclavizan a tal punto que el cristiano se vuelve infeliz, triste, desanimado. Toda la gente que obedece las falsas enseñanzas como las que yo les mencioné al inicio, son infelices, no viven la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, no tienen gozo en sus vidas, porque están esclavizados, porque creen que para ser aceptos, amados, etcétera, etcétera, tienen que hacer algo, tienen que hacer algo. Y eso es agregarle al Evangelio. Y Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo dice en Juan 8:36, cuando el Hijo nos libera somos verdaderamente libres. Libres. Este Pablo, totalmente humano, está escribiendo todo el libro de Gálatas, sin nada de humor. Cristo nos hizo libres para vivir en libertad. No sean ridículos, dice Pablo en Gálatas 3, torpes, torpes. Qué ridículo que Cristo los va a libertar del pasado, o del pecado, de la condenación, para llevarlos a otra cárcel, para que ustedes, para vivir la vida cristiana, tengan que obedecer ritos, sacramentos, esfuerzos humanos. Eso no es así. No es así. Manténganse en esa libertad. Porque cuando estamos con Cristo, entonces el yugo es fácil. Ligera la carga. Y la vida cristiana no es una carga, es un gozo que vivimos. Ahora, si para usted es una carga, es porque a usted le enseñaron erróneamente. Confronte sus enseñanzas con la Biblia. Con la Biblia. No nos queda buscar nada fuera de lo que ya tenemos en el Cristo crucificado y resucitado. Ni unción, ni nuevas experiencias. No, nada de eso. Ni llegar a ser, un pastor, un apóstol, un profeta, para tener la unción. Nada de eso está en la Biblia. Nada. Ni riquezas materiales, experiencias. Cristo basta. Basta Cristo. Suficiente, suficiente. Pero hay tantas ofertas en el Evangelio para que la carne se pueda gloriar. Y eso no es bíblico. Todo lo que quiere ocupar el centro que Cristo ocupa debe ser rechazado. No permitamos que alguno de nosotros le añada algo. Pablo dijo que caiga bajo maldición, aunque sea yo quien le agregue algo al Evangelio. Regocijémonos en Cristo y en toda su plenitud. Entonces, hablamos de las formas que toman las falsas enseñanzas y dijimos que aquí en la iglesia de Galacia y en muchas iglesias hoy se cree en el Evangelio, pero se le agregan cosas. Allí Pablo les condena porque ellos le agregaron la circuncisión
enseñanza errónea de los falsos maestros, que como esos cristianos no venían del judaísmo, no eran circuncidados, le dijeron que para ser buenos cristianos hay que obedecer la ley del Antiguo Testamento, lo cual vemos hoy en formas y en nuevas versiones en muchas iglesias evangélicas e iglesias no cristianas. Hemos hablado también, en segundo lugar, que hay que reconocer que la Biblia es la autoridad y toda enseñanza debe ser filtrada por la Biblia. Dijimos que la Biblia es suficiente para nuestra vida y nuestra conducta. Hablamos de que hay que reconocer nuestra libertad en Cristo. Muchas veces, hermanos, las falsas enseñanzas es lo que produce la infelicidad en las gentes y son muy sutiles en cómo se presentan hoy en día. Casi siempre vienen como agregados a las enseñanzas bíblicas. No obstante, cuando vienen, siempre traen confusión y tristezas al pueblo de Dios. Y aunque uno no las crea, puede quedar perturbado y confuso sobre ellas y uno puede perder el gozo así. Así que como iglesia, no permitamos y cuidémonos del peligro de las falsas enseñanzas. La única manera, abrazar el mensaje de la Biblia, abrazar el mensaje del Señor. Ni quitar, ni agregar, como está en la Biblia. Y así encontraremos el verdadero gozo que Pablo quiere que ellos experimenten. Y que el Señor no nos tenga que decir en el trayecto de esta vida, ¿dónde está ese entusiasmo que tenías cuando iniciaste la vida cristiana? Sino que siempre lo mantengamos fieles al Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a ti. Gracias por tu palabra, porque allí encontramos la autoridad y la norma de conducta para todos nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que encontramos en el libro de Gálatas y en más cartas del Nuevo Testamento. Señor, con mucha tristeza vemos que hay muchos cristianos que no experimentan la plenitud y el gozo tuyo porque han sido atrapados por enseñanzas erróneas, agregados humanos al Evangelio, de ritos, de sacrificios humanos en hacer esto, en no hacer lo otro. Ay, Señor, cuántas enseñanzas equivocadas han perturbado a tu pueblo. Todo producto siempre del mismo, del diablo, que como no puede quitar la salvación, le quita a los cristianos el gozo de ser cristianos. Señor, líbranos de eso. Y si alguien que nos está escuchando cayó en estas prácticas humanas agregadas a la Biblia, que tú los liberes, como dice Juan 8:36, que cuando el Hijo nos libera somos verdaderamente libres. Y ahora te amamos o te servimos, no porque hay coacción de parte tuya o de parte nuestra, sino que lo hacemos con libertad, con gozo. El gozo que solo tú produces en el verdadero creyente. Te alabamos, te honramos y te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.